disfruto el ambiente familiar. Afortunadamente la pandemia me ha permitido estar compartiendo aquí en casa con mi familia, haciendo tareas de casa, haciendo tareas profesionales, y eso es una de las cosas buenas, disfrutar con la familia. A veces el trabajo no nos lo permite. Cuando estábamos inmersos en el mundo automático, no nos lo permite, pero bueno, la cuarentena ha permitido esto. Soy un apasionado por compartir conocimiento y sueños. Me gusta participar en proyectos en donde tengamos la posibilidad de intercambiar opiniones, conocimientos, experiencias, porque el mundo de hoy nos obliga a eso. No podemos ser el dueño de la verdad, sino que tenemos que ser personas totalmente abiertas. Y obviamente esas posibilidades es la que nos permite crear sueños que colectivamente podemos lograr, como es el sueño de Itkin y que hemos venido adelantando de manera muy exitosa. Me maravillo de la naturaleza, disfruto mucho la naturaleza y siento que todo esto que estamos viviendo a nivel mundial es, es un mensaje de la naturaleza para rescatar lo que a veces todos olvidamos, a pesar de que esté ahí, y esas posibilidades entonces nos permite ser mejores seres humanos, nos permite ser mejores líderes y nos permite mejor asumir los retos que tenemos. Y bueno, estoy convencido en lo personal que la vida es un buen equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu como facultades necesarias para avanzar. Entonces, en esas dimensiones me muevo y compartimos los proyectos que desarrollamos siempre con ese espíritu de colaboración. Muy bien, hablemos un poquito. Quiero arrancar con esta reflexión del poeta Antonio Machado. Esta reflexión nos dice que 2 y 2 sean necesariamente 4 es una opinión que muchos compartimos. Pero si alguien sinceramente piensa otra cosa, que lo diga, aquí no nos asombramos de nada. Y esto es una reflexión profunda porque nos está invitando a movernos de lo que tradicionalmente conocemos, a movernos de lo que históricamente nos hemos formado para creer, hacer y ejecutar. Ahí es donde necesariamente hemos creado unas formas de actuar, de ejecutar, que yo llamo de modo automático, y todas estas formas pues nos están incitando, nos están llevando a una forma de pensar homogénea, como si todo fuera hecho bajo un mismo patrón, y ese patrón pues nos lleva a ese tipo de comportamientos. Sin embargo, tenemos que entender que bajo la lógica de lo que es el mundo hoy en día y lo que es la realidad, no podemos necesariamente quedarnos con la opción del 2 y 2 son 4, porque hay otros puntos de vista, hay otras formas de entenderlo, y eso nos da posibilidades muchísimas más amplias para comprender lo que realmente es fundamental. Y esto le pasa mucho al mundo de los procesos. En las diferentes entidades donde he tenido que participar encontramos una lógica predeterminada del proceso, y ahí es donde llegamos a una rutina permanente que nos impide ver un poco más allá de lo que tenemos, porque estamos siguiendo de manera meticulosa un proceso y un procedimiento que nos inhibe. Entonces, ahí surge algo muy importante o una pregunta que resulta la pena hacernos en este momento, y es, ¿quién es el papá de la rutina? ¿Sí? Cuando nos hemos rutinizado tanto en lo que hacemos, ¿quién sería el papá de la rutina? ¿Qué sería esa posición que nos permite pensar de manera diferente? ¿Alguien se anime a sugerir quién sería el papá de la rutina? A ver, estoy por aquí mirando.
Bueno, pues miremos un poco que cuando uno está en la rutina, es el asombro quien realmente nos puede sacar de esa rutina, el asombro, porque el asombro es el que nos maravilla para poder cuestionar aspectos que en condición de rutina yo no voy a cuestionar. Entonces, cuando estoy en esa posibilidad de cuestionar, entonces estoy encontrando una posición de asombro supremamente importante. Las organizaciones Fíjate, normalmente nos llevan... William, perdona que te... Pero claro, ¿Vale? estabas haciendo una pregunta al aire y la gente ha empezado a responder. Entonces, por ahí quiero leerte algunas respuestas que enseguida la gente cuando Por has dicho favor. quién es el papá de la rutina, la gente ha empezado a decir, y te han dicho, por ejemplo, el jefe. El jefe es el papá de la rutina. El conformismo, muchos por ahí también dicen eso, ¿no? El conformismo o la zona de confort, la comodidad también, ¿verdad? Y hay gente también más responsable que dice cada uno de nosotros y estar en esa zona depende de cada uno, ¿no? O la pereza. Quería también hacértelo llegar para que sepas que la gente sí está ahí conectada y te estaba respondiendo ahí, ¿no? Ok, Oriol, muchísimas gracias. Excelente. Fíjate que esa rutina en la que nos metemos de manera permanente, en modo automático, pues nos quita esa capacidad de asombro y ahí es donde nosotros planteamos que el papá de la rutina es el asombro, es la capacidad que vamos a tener de asombrarnos frente a lo que hacemos, a lo que proponemos, a lo que buscamos, a lo que nos permite realmente salir de esa rutina en que nos encontramos. Entonces, miremos bajo ese análisis qué son los procesos, ¿cierto? De manera general lo que encontramos que los procesos son la capacidad de repetir caminos probados y aprobados. Normalmente tienen un inicio, tienen una serie de pasos que se ejecutan de manera consecutiva y tienen un fin. Pero siempre nos estamos asegurando que sean probados y aprobados para que nadie se salga de esa definición, para que tengamos de manera exacta la posibilidad de controlar. Y la pregunta es, ¿esa forma de hacerlo realmente nos está llevando a lo que las organizaciones estamos necesitando? Esa forma ayuda a comprender su relación con la innovación, cuando realmente la innovación lo que nos está invitando es a repensar de manera permanente lo que estamos haciendo, no a seguir una ruta particular. Y entonces ahí estamos encontrando las barreras que nos impiden realmente innovar. Las personas tenemos esa inmensa posibilidad de estar innovando, pero si estamos apegados en la metodología de aplicar un proceso en sus pasos, pues realmente no estamos logrando lo que estamos proponiendo. Entonces, esto nos lleva a hacernos dos preguntas fundamentales, ¿sí? ¿Son los procesos criterios rutinarios o son los procesos criterios perfectibles? Ahí tenemos ambas posibilidades. Vamos a mirar en estas dos preguntas que nos estamos planteando qué posibilidades tenemos y qué vamos a encontrar ahí. Cuando trabajamos procesos con criterios rutinarios, pues realmente estamos encontrando una necesidad de obediencia y hábitos, es decir, todos los actores que participamos en los procesos vamos a tener que estar obedeciendo y por tanto estaremos llevando una serie de hábitos de manera permanente en lo que estamos ejecutando. Esta forma de trabajar, pues, ¿qué es lo que está logrando con el tiempo? Es que todas las verdades de las organizaciones se vuelvan sagradas y envejecen en la organización. En proyectos donde hemos tenido la oportunidad de participar encontramos
verdades llevan años operándose, pero sin ningún cuestionamiento, y la organización está envejeciendo sin que haya la posibilidad de encontrar nuevas y mejores posibilidades frente al actual. Obviamente, cuando estamos en un marco de esta referencia, pues se reducen o se eliminan todos los cuestionamientos. No hay muchas posibilidades realmente de que podamos hacer modificaciones o cambios. La rutina, se establece una rutina como una forma de vinculación permanente a lo que estamos haciendo. La vinculación de los colaboradores se hace por excepción, es decir, que los colaboradores o los actores de los procesos estamos permanentemente embebidos en lo que estamos haciendo en esa rutina y solo acudimos a hablar con otras personas que relacionen con procesos cuando hay excepciones, es decir, cuando nos salimos de aquello que se definió de manera rigurosa. Allí es donde aparece pues esa forma de trabajar por excepción. Entonces, y esto nos lleva a tener unos sistemas poco permeables frente a lo que estamos desarrollando. Entonces, viene ese análisis departamental, si se quiere llamar, completamente aislados, en donde en ese esquema, pues vamos perdiendo las posibilidades de pensar, incluso hay parálisis en el discernimiento, se acepta todo lo que está probado y esto impide identificar errores, pérdidas, omisiones de lo que se tiene establecido. ¿Por qué? Porque estamos en esa lógica que se está planteando. Entonces, en esta forma de entender los procesos, todo se vuelve imperativo. Estamos simplemente cumpliendo normas y normas y normas, siguiendo el paso a paso, y se resuelven únicamente las anomalías que están previstas, porque si habían situaciones que no se consideraban, pues ahí genera un problema en el proceso. Y entonces seguimos en la línea de simplemente trabajar imperativos. Y entraremos a resolver esas anomalías. Este esquema pues nos trae como consecuencia la pérdida de conciencia en el pensamiento, es decir, esa posibilidad que tenemos todas las personas de poder cuestionar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y simplemente nos estamos centrando en rótulos de si esto es bueno o es malo. Y en esa dinámica pues vamos avanzando de manera permanente, perdiendo las posibilidades que estamos desarrollando. Ahí es donde necesariamente tenemos que preguntarnos si esa forma es acorde a lo que necesita la organización o si hay otra forma en la que podamos trabajar. Nosotros definitivamente en IPKIN entendemos que los procesos pueden ser criterio perfectible, es decir, donde estamos trabajando el conocimiento y la voluntad. Y esto es muy importante. El conocimiento como esa práctica de saber lo que se está haciendo, pero la voluntad como la capacidad de resolver problemas que no estaban previstos en el proceso. Dado que en un proceso normalmente se diseñan procesos felices, happy process, pues siempre van a haber elementos que no se pudieron considerar. Y esos elementos que no se pudieron considerar es donde aparece y lo expresamos como la voluntad. Repito, esa capacidad de resolver problemas que no estaban previstos en el proceso. Y esto entonces nos lleva básicamente a que tengamos que movernos de nuestra zona de confort, porque nuestra zona de confort, entre yo menos tenga que pensar y entre menos tenga que hacer, pues mucho mejor. Pero cuando ya estoy comprometido con un conocimiento
y una voluntad de resolver lo que no estaba previsto, pues entonces ya caigo en que la zona de confort se me está moviendo. Entonces, ahí se me ocurre una segunda pregunta fundamental. Orioli, ¿me ayudas también, por favor, a panear? Y es un poco, ¿qué creen ustedes que son las variables fundamentales para poder entender esa zona de confort? ¿Por qué me animo a quedarme en esa zona de confort y no quiero pensar más allá? Entonces, escucho algunas propuestas y Oriol, por favor, me las va cantando. Gracias. Sí, William, vamos a esperar a que la gente tenga el tiempo de escribir y yo te voy diciendo un poco a ver qué van respondiendo. Por ahí sí veo mucha gente, y te lo quería también preguntar, que ya están preguntando muchísimo. A medida que hablas, no paran de preguntar y eso es muy bueno. Y mucha gente se está preguntando si la mejora continua ya es en sí una innovación o no se siente así, la mejora continua. ¿Qué opinas de eso? ¿Entendiste la pregunta, William? Es que imagínate que la mejora continua sí es. ¿Hola? Sí, te escucho. La mejora continua efectivamente es un proceso de innovación siempre y cuando haya la cultura para poder hacer, cuestionar y mirar posibilidades diferentes. Pero si se trata simplemente de actualizar algo, pues ahí no hay ninguna mejora continua. No estamos haciendo nada extraordinario que nos permita ver nuevas posibilidades de pensar de manera diferente cómo podemos hacer mejor lo que hoy estoy haciendo. Entonces, por supuesto que la mejora continua sí es una innovación, pero en la medida que esta sea cultura para repensar lo que estamos haciendo y no simplemente para actualizar lo que tenemos escrito. Claro, muy claro. Perfecto. Mira, y ahora sí tengo muchas respuestas, un poco de lo que decías, el por qué nos quedamos en esa zona de confort. Y por ahí veo dos vertientes claras, ¿no? Por un lado, mucha gente... ¿Hay respuestas en la zona de confort? A ver. Sí, muchas. Te comento que, por un lado, veo gente que se atribuye más a esa comodidad, esos paradigmas y, sobre todo, miedo. Mucho miedo de salir de esa zona segura, mucho miedo porque uno no sabe lo que va a haber después, qué va a pasar después y prefiere quedarse quizá en un lugar no tan increíble, pero más conocido que no. Y otra tendencia también que te la quería también exponer, a ver qué opinas, es el hecho de que... No te estoy copiando, Oriol. Hola, ¿no me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Hola. Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Hola, William. Hola, William. Sí. Dale, ya te escucho. Dale, William, ¿sí me escuchas ahora? Te estaba diciendo, a ver, vamos a poner... Uy, creo que se nos ha ido William. A ver, William, ¿me escuchas? Hola. Hola, sí, te escucho. Creo que hemos tenido un pico de Ahora internet que se nos ha bajado. Dale. A ver, William, sí, ¿me puedes ver y escuchar? No te estamos viendo ahora a ti. Un poco lo que te estaba diciendo, o lo que te quería, un poco lo que estaba leyendo aquí en el chat, eran dos vertientes, ¿no? Había gente un poco que está hablando más de una responsabilidad propia. Yo soy el que tengo miedo, me siento en esa zona de confort y sé que quizá debería salir, pero claro, lo desconocido me da miedo, no sé qué vendrá, entonces igual prefiero quedarme en esa zona. Y hay otra vertiente, o hay otras personas que un poco lo que opinan es mucho el jefe. El líder no me da esa posibilidad de salir. Si salgo o tengo ideas nuevas, entonces enseguida me capan esas ideas y prefieren que me mantenga en mi lugar en lugar de hacer otra cosa. Un poco, y ahí están las dos, ¿no? De que uno mismo con ese miedo o el líder por el otro. ¿Cuál sería tu visión referente tanto a una como a la otra?
fíjate que evidentemente uno puede decir que el líder sí tiene que ver mucho en este tema. Evidentemente es una variable que se considera. Sin embargo, yo quiero mencionar dos aspectos muy importantes de por qué yo también, a pesar del líder que tenga y de las dificultades que pueda tener el líder, pues yo me siento, me gusta quedarme en mi zona de confort, pero por los privilegios que me da estar en una zona de confort. Si yo tengo unos privilegios en esa zona de confort, pues yo no quisiera abandonarlos. Y segundo, pues el dominio que yo tengo de la tarea. Cuando yo ya conozco de manera rutinaria lo que estoy haciendo, pues me quedo en esas dos variables, en los privilegios y en el dominio que tengo, y yo mismo no tengo ninguna decisión para poder crear ni nada, ni proponer, porque no estaría interesado en ello. Entonces, esas son dos reflexiones que quisiera dejar ahí para poderlo considerar, ¿vale? Perfecto. Sí, ahora sí. Había gente que... perdón, sí, adelante, sigue. Yo sigo recopilando más preguntas y luego seguimos debatiendo. Vamos. Vale, Oriol, perfecto. Entonces, considerando estas variables que hemos hablado, entonces vemos que además los procesos los piensan otros y los ejecuto yo, o los ejecuta cualquier otra persona o cualquier otro actor que interviene en el proceso. Esa situación también está influyendo porque de manera importante yo quiero mantener esa zona de confort simplemente ejecutando lo que el tercero dijo, pero sin tener la posibilidad de realmente buscar posibilidades de innovación. Por lo tanto, son solo respuestas, no hay preguntas en lo que estoy haciendo. Aumenta esa zona de confort, se vuelven obsoletos los procesos que estoy desarrollando y finalmente yo estoy inhibido en las posibilidades que realmente pudiese aportar en lo que estoy buscando. Entonces ahí es donde se plantean los procesos transversales, ¿ok? Los procesos transversales o la gestión por procesos como un mecanismo importante para que pueda fluir, para que pueda haber comunicación entre los procesos y por ende motiven la comunicación entre las personas. Esto, pues obviamente permite una mayor forma de ser eficiente en el proceso. Si se analizan en conjunto con las políticas que se desarrollan, porque es otro tema, pues entonces vamos a tener la posibilidad que esos procesos estén armonizados con las políticas de la organización, porque como lo vamos a ver, también ahí encontramos oportunidades de trabajo. ¿Esto qué trae como consecuencia? La coordinación profunda entre lo que... Hola. Sí, te escuchamos perfecto, ¿eh? Ya, perdón. Listo. Entonces, ahí tenemos como consecuencia la coordinación profunda en lo que es emergente y las oportunidades están en los momentos, en las iteraciones, volviendo frente a a las posibilidades que planteamos. Entonces, hemos hablado que si yo simplemente ejecutar producto de estas variables, pues aparece este concepto que me parece supremamente importante, es todo aquello que se encuentra fuera de un marco que alinee los resultados, los valores. ¿Cómo lo podemos expresar? Que hay muchas personas que están en las organizaciones sin hacer nada. No están contribuyendo al negocio porque su tarea no va más allá de simplemente ejecutar lo que otro pensó,
por tanto no tiene ningún tipo de interacción con otras actores del proceso y por tanto no hay una contribución real en el negocio. Esto es algo que encontramos con muchísima frecuencia cuando estamos trabajando este tipo de temas. Entonces, debemos aprender que la perfección no busca repetir, sino descartar. Cuando hacemos una aplicación permanente de pasos, la repetición no está buscando la perfección, y esto se combina un poco con la pregunta que Oriol me formulaba de la mejora continua. Si yo me quedo simplemente repitiendo y repitiendo pasos, pues ahí no hay perfección, no hay horizonte de perfección y por tanto no hay mejora continua, sino que hay que buscar cómo vamos descartando diferentes posibilidades, diferentes opciones para poder llegar realmente a tener una mejora o una innovación. Los procesos tradicionales son la excusa perfecta para desacelerar los talentos de los colaboradores. Y aquí cabemos en algo fundamental, y es también por prácticas que hemos venido desarrollando, pues hoy tenemos con toda certeza la confianza de poder identificar en las personas 34 talentos. Esto es algo maravilloso que se puede hacer a través de una prueba en donde podemos identificar los talentos naturales que tenemos todas las personas sin excepción. De esos 34 talentos, tenemos 5 dominantes, es decir, aquellos en donde yo me siento todos los días de manera propia, motivado y donde estoy de manera permanente buscando la excelencia. En los procesos tradicionales esto no existe, esto no opera. No es necesario tener mucho talento para hacer una tarea que pensó otro y que es completamente rutinaria. Aquí, en estos conceptos que planteamos, sí es necesario echarle mano a estos talentos que tenemos de las personas, porque estos talentos nos va a permitir poner lo mejor que tenemos cada persona, estar de manera permanente revisando y poniendo esos talentos a disposición del rol que estoy cumpliendo, y además pues me va a permitir utilizar un juicio crítico y creador frente a las posibilidades y a los diferentes eventos que se nos presentan. Los procesos y los métodos en este contexto, entonces, nacieron para ser superados. No podemos permanecer en el concepto de que están hechos los procesos y los procedimientos escritos para no modificarlos. Aquí el reto que tenemos las organizaciones y las personas en estos tiempos y en estos tiempos que estamos viviendo justamente está en tomar de manera fundamental y de encontrar mejores posibilidades de desempeño organizacional y donde las personas también tengamos la posibilidad de interactuar. Y aquí llegamos entonces a un tema fundamental que es el propósito de las organizaciones. Indudablemente, para lograr avanzar en estos temas desde la innovación, es muy importante tener que la organización tenga un propósito claro, y ese propósito claro lo expresamos básicamente desde dos perspectivas: el crecimiento que debe tener la organización, es decir, la expansión en el mercado, la parte externa, pero el desarrollo, es decir, la expansión interna, que se expresa a través de las ideas, la cooperación y el compromiso. Creo que hemos perdido a Will. Will, te hemos perdido. Me comentaba Will que él está en Bogotá, que estaba lloviendo a mares y puede ser que eso le esté afectando el tema de Internet. Vamos a esperar a ver si... Yo por ahí voy a decirles a todos que están muy activos ahí en el chat.
Voy recopilando absolutamente todas las preguntas. Sí, no se fue el audio, se fue Will. Estamos esperando que pueda volver porque tenía problemas con internet, pues estaba en Bogotá con una lluvia increíble. Sí están mucha gente, Grete, ya veo ahí que está pidiendo el tema de los talentos, esos 34 talentos. ¿Sí? Ustedes saben que toda esta información está basada en el Diplomado de Innovación que estamos arrancando ahora el 15 de junio y en ese diplomado no solamente hablamos de los temas de manera más superficial, sino que de ahí sí profundizamos en todos estos temas. Por ahí también hay algo que me gustaría decir que ha ido pasando y que ha sido una pregunta muy recurrente y me gustaría dejar claro algo y así va retomando Will su señal. Fíjense que mucha gente me decía, no, pero mejora continua no es lo mismo que innovación, o sí es lo mismo, o que está, ¿no? Y ahí ha habido una pequeña confusión. Entonces, Will creo que por ahí lo estaba diciendo, pero para aclarar, nosotros en Ipkin siempre hablamos de que, a ver, una novedad en un proceso no tiene que ver con una mejora continua. O sí, pero si ya hablamos de novedad, estamos hablando de algo muy pequeño, un pequeño reingeniería de ese proceso. Ahí no lo consideramos innovación. La innovación viene desde un lugar, desde un descubrimiento, desde un pensamiento mucho más irracional, mucho más loco, algo que no se estaba haciendo hasta el momento. Ahí es cuando estamos entrando en innovación y estamos entrando en algo mucho más disruptivo. No es una mejora de algo que hicimos, sino que es algo totalmente distinto y desde un pensamiento mucho más lateral. Cuando encontramos ahí, sí, porque si no, lo otro sería un benchmarking. Vemos que otra gente lo hace y lo hago. Entonces, ya no es tanto innovación porque estoy mejorando mi proceso, pero a través más del benchmarking o de novedades más pequeñas. Cuando hablo de innovación, estamos hablando, y eso que quede muy claro, y en Ipkin lo pensamos así, de algo irracional, algo loco, algo que arranca desde eso irracional, desde ese tan abstracto, para después ir esa idea dándole forma para que se convierta realmente en una innovación y en una implementación que va a hacer que luego sí las cosas cambien a otro nivel. Esa sería un poco la idea cuando hablamos de mejorar e innovación. Otra cosa que nos decían, y por ahí también lo repetían mucho, era el hecho de los talentos, ¿no? De que si esos nuevos talentos que nos estaba diciendo ahora William, si son nuevos talentos los cuales ya no están en esa zona de confort y ya viven desde otro lugar, pero tienen un líder que sí vive en la zona de confort, y ahí David lo decía en una pregunta, que decía, bueno, pero si el líder vive en la zona de confort, por un tema, como decía William antes, de comodidad, de lo que sea, pero el equipo está en otro lugar y está innovando y está buscando la manera, bueno, y ahí es donde lo que realmente está pasando hoy en las empresas, que estemos teniendo estos movimientos que para mí son hermosos, donde todos crecemos, y al final va a haber lugar para aquellos que realmente quieran empujar y quieran innovar a ese lugar. O sea, al final, salir de la zona de confort no es porque tu jefe te lo diga, es porque tú, es una decisión propia de cada uno. Y en el innovar se trata de buscar esa esencia y volverse un poco loco, porque realmente, y ahí lo ato a lo que preguntaban a alguien, que es lo último que estabas hablando, William. Correcto. El propósito de la zona de confort no es porque tu jefe te lo diga, es porque tú, es una decisión propia. Perdón, William, ¿sí me escuchas? Ahora sí te veo. ¿Me escuchas? Perfecto. Vale, Ok, perfecto. gracias. Retomaba diciéndolo el propósito, que mucha gente estaba preguntando. El propósito es tan importante porque al final lo que hace es que la gente siente el corazón en eso y a partir de ahí ya sale de la zona de confort y eso que estábamos hablando, ¿verdad? Yo creo que ibas un poco por ahí, cuando hablabas del propósito y del sentido. De acuerdo, Leor. Ahí es muy importante y ahí viene la cultura organizacional. Ese propósito se expresa a través de la cultura organizacional y obviamente debemos tener ese equilibrio entre lo que expresaba ese crecimiento de expansión de mercado y ese desarrollo de expansión interna, en donde las personas y los equipos podemos trabajar ideas, hacemos cooperación, hacemos compromiso, y esto pues permite promover relaciones que conjuguen justamente tres variables que son muy importantes, pues el pensamiento para cuestionar, porque tenemos que en este enfoque estar cuestionando de manera permanente lo que estamos haciendo. Segundo, las acciones para generar respuestas concretas a lo que vayamos encontrando. Y tercero, un aprendizaje continuo para refutar conceptos y creencias, es decir, salirnos del marco metodológico de la rutina y del paso a paso. Y detrás de esto, pues entonces, ¿qué podemos esperar?
y ponerlos al servicio de la innovación, de la creatividad y realmente ya no estar trabajando con pensamientos que otro tuvo y que simplemente yo ejecuto. Entonces, desde ya los invitamos a ese foro muy importante con nuestro experto Fernando Amador. Buenísimo. Mira, aquí ya están respondiendo, dice Gonzalo, la política define los procedimientos, hay vinculación directa. También nos dicen por aquí, deben estar alineados, la política debería establecer aprendizaje continuo. Y en mi opinión, dice Luz Magali, los procesos operacionalizan un poco la política. ¿Qué te parece? De acuerdo, de acuerdo. Hay una importante relación y hay claridad en eso. Sin embargo, fíjate que uno que encuentra en la mayoría de proyectos hemos encontrado que o hay muy bien procesos muy bien documentados, pero no hay política, o sea, política institucional. Por tanto, cuando estamos en eso, pues estamos a ciegas, porque estamos cumpliendo y ejecutando muchas cosas que no están alineadas a una política. Y a veces, pues tenemos políticas que están muy bien definidas desde el gobierno corporativo, sin embargo, no tienen procesos. Efectivamente, tiene que haber una relación, porque si no está esa relación, genera conflicto. Si nosotros hacemos un ejercicio cuidadoso hoy en día, esos son uno de los problemas fundamentales, que hay muchos procesos sin políticas o alineados a unas políticas, o hay muchas políticas que no tienen procesos ni procedimientos, y eso nos genera realmente una situación bastante complicada en el momento de las organizaciones. Ahora, cuando estábamos hablando de la posibilidad, porque es que finalmente los procesos y los procedimientos somos las personas los que los estamos operacionalizando. Entonces, fíjate que ahí aparecen dos perfiles de personas que están operacionalizando esos procesos. Las personas flexibles y las personas adaptables. Personas flexibles y personas adaptables. Oriol, me animo ya a esta otra pregunta y es, ¿ustedes qué opinan? ¿Para innovar es mejor tener personas flexibles o es tener personas adaptables en el concepto de la innovación? ¿Ustedes qué se les ocurre? ¿Qué piensan respecto a eso? Perfecto, ya está la gente, empieza a escribir, así que enseguida te voy mandando alguna pregunta. Tengo una pregunta previa que no quiero que se nos pase, porque me parece muy interesante, porque creo que es la realidad de muchos que están viviendo, ¿no? Y Grisel un poco nos viene a decir que en su empresa es una empresa altamente reglamentada, con muchos procesos, porque es necesario que sea así. No nos ha dicho la industria, pero yo imagino que es una industria que necesita de esas políticas y procedimientos muy reglamentados. Entonces, dice, ¿qué significa eso? Ya no podemos innovar. ¿Cómo rompemos, ¿no? Esas empresas que son así? ¿Cómo podemos lograr innovar y no quedarnos cuando en realidad la reglamentación la necesitamos? ¿Qué opinas? Okay. Qué interesante pregunta y la hemos discutido ampliamente aquí con nuestro equipo de IPKIN. Evidentemente encontramos compañías que tienen una gran regulación y realmente no es una. En todas hay reglamentación, en todas hay regulación, hay marcos internacionales que hay que cumplir y sobre eso no está la discusión, ahí hay que cumplirlos. Otra cosa muy diferente es cómo vamos a hacer a través de procesos transversales para que las personas interactuemos y busquemos que los procesos fluyan, que sean procesos transversales, que sean procesos que generen valor, que nuestras acciones estén dirigidas realmente a satisfacer a quien está atrás, al frente de los negocios, que es el cliente. Entonces, creo que son dos temas que hay que diferenciar muy bien. La regulación hay que cumplirla, pero eso no quiere decir que la transversalidad o la gestión por procesos, que es la que permite que se interactúe, se cree y se generen posibilidades de innovación, está la puerta totalmente abierta. Pero es un cambio justamente cultural como lo habíamos hablado, porque si yo desde
desde la cultura genero la posibilidad de que nada se puede tocar, pues seguramente ahí nada vamos a poder hacer. Pero si entendemos esto como la posibilidad de respetar lo que tenemos que respetar desde el marco regulatorio, pero que tenemos la posibilidad de crear, de innovar y activar todos estos elementos importantes pensando en el cliente final, esa posibilidad está totalmente abierta. Muy bien. Ahora sí sale la ya, y ahí sí acabas de ocasionar un dilema